Pero pensemos fuera de la caja. Te voy a decir algo. Pensemos fuera de la caja. No está bueno que las Fuerzas Armadas, déjame terminar, se involucren en la lucha contra el narcotráfico, que es un drama. La respuesta es no. Un ejército con una ley asesino. Tampoco querrían. Pero perdóname. Pero es que no saben. Pero tiene, no pero saben. tiene que haber una formación, pero no tiene que estar pueden. capacitado. Bueno, ¿Cómo no los vas a poder capacitar? Pero entonces que renuncien y se hagan Pero policía. Pero tampoco estamos hablando. Cuando se remite a cuando nos remitimos o mencionamos el ejército y hablamos de lo que pasó hace 40 o 50 años atrás, digo, es como, digo, ya no son los mismos. Primero estamos hablando de otras personas, de otros seres humanos. Los panelistas de C5N terminaron discutiendo entre ellos por el nuevo decreto de Milei. El presidente está preparando un decreto para que el ejército pueda combatir el narcotráfico. Esta nueva medida terminó de enloquecer a los panelistas de C5N, quienes se pusieron a discutir entre ellos porque algunos apoyaban la medida. Por decreto, modificar una ley para hacerle hacer a las Fuerzas Armadas algo que en la ley está absolutamente prohibido, que es hacer patrullaje o combatir delitos. La única forma de que salgan los tanques a la calle, que me pareció que se les hizo un poco agua a la boca a algunos cuando dijo eso Viale, cuando contó eso Viale, es que entre un ejército extranjero. Si entra un ejército extranjero, saldrán los tanques a la calle. Pero no estaría bueno, Pablo, y si son narcoterroristas. No puede. Pablo, y aparte hay un protocolo. Primero, ante una amenaza tenés que declarar el estado de sitio. Y una vez que declaraste el estado de sitio, sí puedes sacar el ejército. No, ni siquiera. Ni aún así, el ejército solo combate ejércitos extranjeros. Pero pensemos fuera de la caja. Te voy a decir algo. Pensemos fuera de la caja. No está bueno que las Fuerzas Armadas, déjame terminar, se involucren en la lucha contra el narcotráfico, que es un drama. La respuesta es no. ¿Por qué? Presidente, ¿por qué? Si en Colombia y en México, le fue fenómeno. Pitu lo explicó bien, ¿lo explicás de vuelta? No, porque en México es el paradigma de eso. México utilizó el ejército para combatir el narcotráfico y lo que generó fue el proceso de mayor muerte en toda su historia y la corrupción del ejército por parte de los narcotraficantes, lo mismo que había pasado años anteriores en Colombia. Las experiencias por lo menos no son positivas en cuanto a sacar el ejército a combatir el narcotráfico. El ejército no estudió, no se preparó para combatir al narcotráfico. La policía sí. Y además te voy a decir algo, y créeme que lo sé bien. Los jefes de las Fuerzas Armadas, todos los jefes de las Fuerzas Armadas, están absolutamente en contra y no van a sacar un tanque a la calle si es por decreto. ¡Nunca! Si se modifica la ley, que igual habría que ver, si se modifica la ley, van a tener que obedecer. Pero por decreto no te sacan una pistola a la calle. Estamos hablando de una cuestión de formalidad y yo estoy hablando de una cuestión de... No es una formalidad, es la Constitución. Sí, pero lo que digo es, ¿habría consenso para cambiar la ley o no? ¿Y por no hay qué? consenso para cambiar la ley. De fondo. ¿Por qué dicen que lo van a hacer por decreto? Porque no hay consenso para cambiar la ley. Vos sabés, si no lo hacen por ley. Porque hay Carrió, ¿qué dijo? Político. Pero para vos todo es caranchismo político. Si hablamos de remedios, caranchismo. Si hablamos de narcotráfico, caranchismo. No sé. No sé. Eso funciona así. ¿Te acordás la última vez que estuvieron los tanques en la calle? Pero entonces el caranchivo está en el Congreso, está en los periodistas o está en la política. ¿En qué? Dale, Mariano, Cambiar una ley de seguridad interior por un decreto es un formalismo. Yo no dije eso. Acabas de decir eso. Déjame que te aclare. Lo que digo es, estamos discutiendo si hay que hacerlo con un DNU o con una ley, o estamos discutiendo si vale la pena la discusión porque el narcotráfico es un drama tan enorme que amenaza a la democracia, amenaza a la república. Eso no pasa. Amenaza... Te voy a responder. No te voy a responder. No, te voy a responder. Rosario. Te voy a responder. El año pasado no se podía vivir. Pero esa no es la república. Acaban de normalizar Rosario, dijo Mariana ayer, que no hay... Sí, además te voy a responder. ¿Con la presencia de quién? Comparado perdón, Mariana, perdón. Vamos de a poco, vamos de a poco. No, pero no hagamos historia sobre ayer. Comparado con lo que fue... que lo corté a Mariano y él estaba... Era el narcotráfico hasta el año pasado, llegó bueno, por creo eso, que está haciendo no hay, bastantes hoy cosas. nadie te puede sostener que hay una amenaza a la democracia en la Argentina. Nos acabamos de enterar por vos. Nos acabamos de enterar por vos que hay una amenaza a la democracia. De todos modos, voy a hacer un poquito de historia. ¿Quién mandó, presidente, mandó por decreto a los militares a la calle? ¡Vamos! A combatir no el narcotráfico, a combatir el terrorismo
en su momento. Estás Isabel Perón. remontándote ¿Y hace qué 50 consecuencia años. trajo Acá nos eso? repetimos. Pará, ¿qué consecuencia trajo? ¿Te acordás la consecuencia que Sí, trajo? Pablo, pero por eso. No, no. Entonces, no se puede pensar es más Argentina. nada en Argentina. Maestro, es Argentina. No le podemos dar un rol más preponderante a las Fuerzas Armadas. Pero es que no es Conflictos bélicos, necesario. escenarios de conflictos bélicos, hay bastante pocos. Dale tiempo a Milei. Como para que Pero a vos no te contribuyan parece- a un objetivo ¿A que vos la no te sociedad parece valore. que vale la pena pensar un poco más la importancia del Estado? ¿A vos no te parece que el avance narco en nuestro país tiene que ver con la falta de laburo, con la falta de morfi, con la falta de escuelas, con la falta de educación? Porque el avance narco tiene que ver con dos cosas. Por un lado con el negocio y por el otro lado con el consumo. ¿En qué situaciones crees vos que esas dos características avanzan? Porque el rol que cumplían los comedores, y esto lo puede decir mejor Pitu que yo, o sea, el que hoy pone el morfi en los comedores es el narco. En todos esos pibes que ahora están consumiendo porque ni siquiera van a estudiar, o en todos esos pibes que hoy no tienen un fucking laburo, el que le pone la guita y el que lo pone a laburar de soldado es el narco. Entonces, ¿a vos te parece que lo primero que tenemos que pensar nosotros es si mandamos las fuerzas de seguridad, si mandamos a las Fuerzas Armadas o si trabajamos desde el Estado? Pues si pensamos algo, está claro el pensemos mensaje. todo. A mí me parece que el narcotráfico no se detuvo en los últimos 4 años con Alberto Fernández, ni se va a detener estos 4 años con Milei. Me parece que es una supraorganización que está en muchos países del mundo, independientemente incluso hasta de la situación económica y de pobreza. Y me parece que tiene que haber una confrontación a otro nivel que la policía no puede dar. A ver, ¿qué dice Pablo? ¿Qué sería matar gente? Pará. Vamos No podemos naturalizar cuestiones de la historia porque, digamos, la última vez que salió el ejército a la calle, digamos, pasaron cosas muy graves. Pero por otro lado, lo que digo es lo siguiente: si realmente esto pasó, si esto realmente es verdad, lo último que tenía que hacer Patricia Bullrich era mostrarlo. O sea, se podría haber trabajado en silencio, con inteligencia, para ver todo desde dónde provenía para tratar de atacarlo. O sea, no mostrarlo y armar todo este escandalete, digamos, que parece muy ridículo. Si en el fondo es lo que dijo Jonathan Viale, tienen tantas ganas de sacar los tanques a la calle y mostraron un video ridículo, porque insisto, lo menos que tenía, si esto es de gravedad, lo menos que tenían que hacer era mostrarlo, porque le estás avisando qué es lo que vas a hacer. Por supuesto, digamos, no digas nada, trabajá en silencio, utilizar la inteligencia y todos los recursos que tenés para dar con quienes grabaron este video y con la banda que está amenazando a una ministra de Seguridad. Mirá, Porque un que con ejército una ley asesino. tampoco querrían. Pero Pero perdóname. es que no saben. Pero tiene, no pero, saben. pero Se pueden tiene que haber una capacitar. formación, Pero no es tiene que estar pueden. capacitado. Bueno, Pero ¿cómo no lo mandarlos vas a poder capacitar? Pero entonces que renuncien y se hagan Pero ¿cómo no? policía. Pero viejo. tampoco estamos Es un hablando disparate. cuando se remite a cuando nos remitimos o mencionamos el ejército y hablamos de lo que pasó hace 40 o 50 años atrás. Digo, es como, digo, ya no son los mismos. Primero estamos hablando de otras personas, de otros seres humanos.